Listen, no se le escucha nada por si está hablando. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Liz. Buenas Buenas noches, dicen. Buenas noches, noches, Licen. licenciado. Buenas noches, dicen. Licenciado, Buenas Buenas noches. licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren Buenas muy noches, bien. ¿Cómo están? Muy buenas licenciado. noches. Un gustazo. ¿Cómo le va? ¿Cómo han pasado? Qué frío que hace, Dios mío, tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Recordemos pues que los climas también están un poco fuertes y obviamente pues tenemos que salir con chompitas, salir bien abrigaditos, tomando café, saliendo siempre directamente bien abrigaditos, ¿no? Recordemos directamente que el frío también está atacando fuerte y sobre todo directamente pues pueden aparecer lo que son las enfermedades, ¿no? Bien, chicos, un gustazo saludarles, volvernos a encontrar. No se olvidará, por favor, revisar nuestra plataforma, ir conociendo poco a poco los aplicativos que tenemos. De igual manera, las personas que tal vez nos falta directamente entregar lo que son documentos. Sí, tratar de hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Recuerden que la institución es legal y obviamente pues la documentación es sumamente importante. De igual manera pues que ya vamos a comenzar directamente con las unidades, ¿sí? Tratar de tener al día lo que son las pensiones, en este caso para no tener contratiempos directamente ya en el último año que ya nos toca, ¿no? Finalmente pues estamos escalando de a poquito lo que es el tiempo y directamente ya estamos próximos a llegar a tercero y como ustedes saben, el tiempo pasa volando, ¿no? Y de ahí directamente pues ustedes ya obtendrían su título, que es lo más importante, ¿sí? Bien, entonces chicos, no se olvide también, por favor, ¿no? Revisar lo que es en este parámetro de acá, ¿sí? Las clases grabadas, ¿no? Si por A o B situación ok, tenemos directamente contratiempos, el ingresar a la plataforma, por favor, aquí directamente pues encontramos los parámetros, ¿no? Por hacerles un recuerdito, aquí tenemos la presentación, obviamente, tenemos nuestro horario, tenemos los temas, tenemos el cronograma de actividades y también tenemos nuestro enlace para podernos conectar a clases, ¿no? De igual manera, en este caso tenemos la opción que nos dice clases grabadas, ¿sí? En ese caso, si por A o B situación no logramos ingresar directamente a las clases, ahí directamente nosotros vamos a poder revisar el día que nosotros tengamos tiempito, ¿no? Entonces, no logré ingresar a la clase de mate, no logré ingresar a la clase de inglés, me atrasé un poquito directamente en la materia de lenguaje, bueno, tantos parámetros que nos pueden pasar, ¿no? Y obviamente, pues, ingresamos a las clases grabadas y ahí directamente vamos a encontrar todo nuestro contenido, ¿no? Y adicionalmente a eso, ustedes también van a encontrar lo que son unas pequeñas retroalimentaciones de los temas que nosotros trabajamos directamente para que ustedes también las puedan revisar, ¿no? Y como ustedes saben, pues aquí también tenemos lo que es la presentación directamente de nuestro docente, ¿sí? Justamente que lo tenemos en la partecita de acá, por favor. Ya, eso, ahí, por favor. Entonces, Ok. ok, muy bien. ¿Me ¿Me escuchan tal escuchan tal vez? vez? Parece ¿Qué se que se nos nos hizo? hizo una especie de eco. No, no se... A ver, regáleme un segundito, por favor. ¿Ya? Eso, justamente ahí, chicos, justamente como les estaba comentando, aquí tenemos la presentación, también tenemos el contacto de los docentes, ¿no? No solamente de mi materia, vamos a tener de todas las materias, pero para que lo puedan revisar. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro contenido de nivelación que lo vamos a trabajar el día de hoy, ¿no?
Entonces, chicos, un gustazo escucharles. Ahora sí vamos a comenzar directamente a recordar un poquito los temas directamente del anterior año lectivo, ¿no? Y uno de ellos es la cultura, ¿ok? ¿Qué significa el término cultura? ¿Hemos escuchado el término cultura alguna vez? Sí. Sí, Sí, no, lo no, lo hemos hemos escuchado. Quiere decir Sí. que las culturas antiguas, todo lo que referente a lo que ya pasó, como la Pachamama, eh, en fin. Ok, Ok, muy muy bien, bien, excelente. excelente. Nosotros Nosotros también también podemos podemos verificar algunos parámetros. A ver. Ok, ahí muy bien, parece que tenemos. Listo, muy bien, chicos. Como les iba indicando, ¿no? Nosotros directamente podemos establecer algunos de los temas que nosotros habíamos estudiado en el anterior año lectivo, ¿no? Y uno de ellos es la cultura. Como ustedes saben, prácticamente el término cultura establece directamente algunos parámetros, ¿no? Entre los cuales podemos destacar directamente lo que es las características propias de personas en un territorio determinado, ¿no? Por ejemplo, la cultura ecuatoriana. Si nosotros tenemos un baile el día sábado, bautizo, matrimonio, graduación, a las 4 de la tarde, nosotros, ¿a qué hora llegamos? Atrasados A las 7. seis. un poco tarde, profe. Tarde, tarde. Ok, muy bien, llegamos directamente atrasados. Si es a las 4, ¿a qué hora llegamos? Si llegamos a las 3:55 A ya las llegamos. 7. A las 5. Llegamos a las 6, dicen. Muy bien, Buenas puede noches. ser, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, el deporte más practicado por los ecuatorianos, ¿cuál será? El fútbol. El fútbol. Oli, El Ok, el muy voleibol, bien, también puede ser el lo vo- que es el vóley en general, ¿no? El fútbol, el vóley, también practicamos lo que es un poco el atletismo, bueno, tantos parámetros que nosotros también compartimos, ¿no? Entonces, miren, cada uno de los grupos, cada uno directamente de las personas, mantenemos nuestras propias características, ¿no? Y sobre todo enfocado directamente en la sociedad. Por ende, cuando nosotros hablamos de cultura, es referirnos directamente a todas las actividades que realiza el ser humano, ¿no? Biológicamente, todos somos iguales. Sin embargo, cada uno de nosotros, fuera de la biología, tenemos nuestras propias características, ¿no? Y depende también lo que es el territorio. Por ejemplo, en este momento en la región sierra, digamos que en Quito, hace muchísimo frío. Por lo general, nosotros aquí en Quito, ¿cómo nos vestimos? Más abrigados, profe. Abrigo, Con chopa y abrigo. Una chompita. abrigo, gorro, bufanda, poncho. Ok, nos abrigamos más, salimos con chompitas, la chalina. también la chalina, muy bien, excelente. Entonces, miren, nosotros también directamente tenemos nuestras propias características de vestir, ¿no? Ahora, si yo preguntara, las personas que viven en la costa, ¿cómo se visten ellos? Solo en camiseta. Con Ropa ropa ligera, ligera. La licenciado. ropa más livianita. Ropa Eso, fresca. muy bien, con la ropa un poquito más ligera, ¿no? Y obviamente, pues también tienen tus propias características también en la comida. Por ejemplo, ¿cuál será el plato típico más importante que tiene la región sierra? El cuy con papas. El hornado. La fritada. Muy bien. Anchornado. el caldo de cuy. Excelente. Ok. Tagalog, Bueno, muy guarlocro. bien. Para estos tiempos, excelentes los platos típicos. Muy bien. Entonces, miren, cada una de las regiones prácticamente gozan de sus propias características, ¿no? Tanto directamente en la vestimenta, en la música, en baile, en pinturas, y obviamente, pues, destacan como parte fundamental del término cultura. Cultura prácticamente establece lo que son espacios, tiempos y tradiciones en general, ¿no? Si bien es cierto, manifiesta de que el ser humano
todo lo que realice prácticamente es cultura. Por ejemplo, si nosotros directamente tenemos la cultura ecuatoriana, sí, porque todos tenemos cultura, prácticamente de llegar a un baile a las 7 de la noche. Por lo general, prácticamente todos lo hacemos de la misma manera. Y en cada territorio prácticamente tienen sus propias culturas, ¿no? Y cada una de ellas tiene sus propias normas de sanción. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, cuando una persona comete un error, comete algún tipo de equivocación, ¿qué tipo de sanciones tienen dentro de la comunidad? El Castigo castigo indígena, Indígena. el baño con Castigo ortiga indígena. y agua fría. Castigo. Le ortigan Castigo. y Muy bien. El castigo o Pagar la una multa. purificación que Le también dan se... un cabrestazo. Muy bien, con ese también. ¿Qué recuerdos? A ver, ¿tenemos recuerdos con la ortiga? claro. Sí. No, profe. Claro. Muy bien, con la ortiga. Con el Y cabresto. dicen, a ¿Tenemos mí no me recuerdos pasó, con eso? pero También. hace 5 años atrás a un chico que había robado una vaca, lo habían azotado, habían cogido todos los de la aldea y lo habían azotado hasta matarlo. Ah, ya. Bueno, en esos casos también ya es un poco más complicado, ¿no? Sin embargo, Ya. directamente dentro de la cosmovisión indígena, prácticamente, esos son métodos utilizados para corregir a las personas cuando cometen un error, ¿no? Por ejemplo, si hemos probado lo que es la ortiga, el cabresto, hasta el día de hoy, prácticamente eran normativas de corregir, de cierta manera, la actitud tal vez que nosotros podamos tener, ¿no? Pero sin embargo, podemos determinar que cada cultura, que cada pueblo, que cada nacionalidad, cada territorio mantienen sus propias normativas de sanción, ¿no? También identificar que el término cultura viene del latino cultus, que significa cuidar del campo y del ganado. ¿Sí? Lo que hoy nosotros directamente los llamamos cultivar. El pensador Cicerón romano prácticamente la estableció como la cultura anime, que significa cultivar el espíritu, refiriéndose directamente al conocimiento que nosotros podemos obtener, ¿no? Y obviamente, pues, destaca directamente las conductas que nosotros podemos tener en sociedad. Por ejemplo, hemos escuchado ese término que nos dice cuando nos estamos portando mal y nos dicen por ahí nuestra madre, nuestra tía, nuestra esposa, nuestra novia, nos dice, por favor, sé una persona culta. ¿Qué significa ese término, culta? Leal, transparente, Que sea más Bien, honesta, educado. que sea... Que mantenga el que porte silencio. muy bien, educado. ¿Qué más? Una persona culta, que diga licenciado. las cosas tal y como son, pero con educación. Muy bien, una persona que directamente tenga valores, tenga un buen Que comportamiento. respete a y sea sus mayores. muy bien, que respete a los Aquella que no mayores, se que tenga deja ver. buenos. Es aquella Muy que no se bien. deja ver o que se mantiene en secreto. Puede ser también, muy bien. Una persona inculta. ¿Qué término significa inculta? Irrespetuoso. Que no tiene manera de decir las cosas de buena forma, profe. No tiene buenos Muy Que no bien, sabe excelente. expresarse. Que no tiene valores. Excelente, muy bien. educación. No tiene No valores, tiene no niveles. tiene, en ese caso, normas de conducta estables y obviamente pues mantienen lo que son estas grandes diferencias, ¿no? Y hasta el día de hoy los podemos escuchar, a veces nos dicen, sea un poquito más culto, no seas inculto, o también otros términos, en este caso que nos dice especialmente nuestras madres, nuestras espositas, nos dicen, ¿no? Sea un poquito civilizado. O en este caso, no te No portes seas mal. majadero. No seas, y si en ese caso no seas majadero, no seas malcriado, pórtate bonito, pórtate bien. Entonces, bien, si bien es cierto, prácticamente, no lo interpretamos con otras palabras, pero el término cultura está excelente, en este caso establecido en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, siempre nos dicen tengamos un buen comportamiento, seamos respetuosos, tengamos buenos valores, en este caso seamos civilizados, obviamente, pues destacando las grandes virtudes que tiene el ser humano como tal, ¿no? Por ende, también podemos hablar de los estratos o los tipos de cultura. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuántas culturas tenemos o qué tipo de culturas nosotros recordamos más aquí en nuestro territorio? Tenemos algunas, pero solamente vamos a nombrar a 5 nada más.
culturas que tiene el Ecuador. ¿Cuáles son? Los guaraníes. La machalilla. Ya, puede ser. ¿Cuál más? A ver. Los shuaras. La Pachamama. Muy bien, Shora es uno. Ok, otro más. Quichua. La Pachamama. Los Quichua. Los Los quichos guaraníes también. dicen. Guarani también, muy bien. Quichua. Copara, Copar, Secoya, Cofanes, bueno, tantas culturas que nosotros tenemos. Ok, muy bien, que tenemos en nuestro territorio. Entonces, miren, cada una de ellas mantiene sus propias organizaciones sociales, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿quién de todos nosotros no hemos bailado con bandita de pueblo alguna vez en nuestra vida? Todos creo. Yo creo que la mayoría dice. Todos hemos bailado. Ahora está de moda. Ya, muy bien. Entonces, miren, ok, muy bien. Entonces, miren, es parte directamente de nuestra sociedad, ¿no? De nuestra cosmovisión, ¿sí? También, ahora vamos a determinar qué será una costumbre y qué es una tradición. ¿Qué es una costumbre? Lavar Tomar los dientes. semanalmente. Un papá le pega con el Una chicote. costumbre, licenciado, Eso buenas ya noches. es Una costumbre de costumbre. ir todos los domingos a la misa. Eso puede ser una costumbre. Muy bien, excelente. Muy bien ese ejemplo. A ver, otro ejemplo de Todos los costumbre. fines de semana ir a tomar. Ir a tomar. Bueno, puede ser. Dicen, Puede ser. tradición es, por ejemplo, cuando hacemos la coladita morada para los difuntitos. Ok, muy La bien. fanesca Entonces, también, miren, profe. Eso la es. fanesca, ok. Muy bien, entonces miren, por ejemplo, directamente en lo que ustedes mencionan, ¿no? La costumbre, eso es algo que nosotros podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, digamos, en nuestra juventud, directamente salíamos a hacer deporte sábado, domingo, y en este caso pues teníamos bastante tiempo, inclusive salíamos los viernes a jugar, a hacer deporte, muy bien. Sin embargo, directamente después tuvimos más responsabilidades, tal vez el trabajo, tal vez nos casamos, tenemos más responsabilidad directamente en el hogar y ya no podemos salir, ¿no? Entonces, miren, es una costumbre, en este caso, que se logró cambiar, ¿no? Ahora, una tradición prácticamente es una actividad, ¿sí? Que todos directamente en la sociedad la realizan. Independientemente me guste o no me guste, prácticamente las tradiciones van a mantenerse. Justamente como ustedes hablaban, en Semana Santa hablamos del carnaval, si hablamos el Día de la Madre. Entonces, prácticamente son eventos, ¿sí? Son tradiciones que nosotros los vamos haciendo año tras año, ¿no? Por ejemplo, y aquí en el Ecuador tenemos una gran cantidad de tradiciones. A ver, vamos a nombrar 5 nada más. Empiezo yo. El carnaval. ¿Qué otra festividad tenemos? Día de Los los de difuntos. Fanesca. De los difuntos. Muy bien, Semana excelente. Santa. La Fanesca, 3. Semana Santa. La Los mama desfiles. negra. La La Mama mama Negra. negra. La batalla La de Los bandera, desfiles, los ok. carnavales. Ya, muy bien. Entonces, miren, La tenemos Navidad. una gran cantidad de tradiciones, que ¿no? trabajar. Ahora, la pregunta que les voy a hacer, San Valentín, ¿será una costumbre o una tradición? ¿Qué dicen ustedes? Una Es tradición. una costumbre. Una tradición. Ya, puede ser. Muy bien. No se le escucha, Licen. No se le escucha, Licen. Ok, ¿me escuchan ahí, por favor? Sí, Licen, sí se les Ahí Sí. sí se le Ya se le escucha, profe. Ok, no se olvidará, por favor, no silenciar. Después nosotros vamos a identificar y vamos a mandar tarea. A ver, ok. Entonces, miren, directamente podemos establecer, ¿no?
que todas las tradiciones siempre directamente establecen la participación de la mayoría de las personas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en algunas culturas, notariamente, directamente, solo con mostrar las imágenes logramos identificar lo que son las tradiciones, las fiestas o los bailes. Por ejemplo, si yo les indicara la imagen de una cruz, ¿qué referencia tenemos de una cruz? Santa. Los difuntos. De un difunto. Muy bien, de los difuntos, excelente. Si yo les indico un balón, ¿qué representa eso? El fútbol. El fútbol. Un Ok, deporte. deporte. Entonces, miren, las imágenes también destacan lo que es la cultura, ¿no? También podemos hablar según el uso de la escritura. Como ustedes saben, a la mayoría de las tradiciones prácticamente van de generación en generación y sobre todo también la escritura ayuda bastante, ¿no? Ahora, directamente las tradiciones orales en donde el conocimiento es transmitido, sí, de esa manera también perduran. Por ejemplo, si en este momento me está doliendo fuertemente la cabecita y yo, sorpresa, no tengo pastillas directamente en casita, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? El orégano. La Ah, manzanilla. puede La ser, agüita de muy claro, bien. doctor. El agua de Tal menta. La vez. canela. La canela, muy bien, El excelente. ¿Qué más? tilo. El tilo, Perdón, dicen. licenciado. El tilo, muy bien. Ahora, si yo preguntara, ¿de dónde aprendimos que esas plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? De nuestros Nuestras ancestros. abuelitas. Los antepasados de nuestros Ok, ancestros. muy bien, de nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros tíos, bueno, directamente que nos enseñan, ¿no? Entonces, miren, es un conocimiento que va de generación en generación y en su momento ustedes también les van a indicar a sus hijos y sus hijos, pues, a los hijos de sus hijos, ¿no? Entonces, miren, son conocimientos que trascienden, ¿no? También podemos hablar, según el desarrollo histórico, que hablan directamente de sitios o lugares directamente en donde aparecieron grandes civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos directamente en el mundo, hablamos de civilizaciones como los egipcios, los romanos, los griegos, aquí directamente en el continente americano hablamos de los mayas, los aztecas, los incas, que prácticamente fueron grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, parte de la cultura también es identificar los sitios o lugares en donde lograron tener origen estas grandes civilizaciones, ¿no? Y cada una de ellas obviamente tienen sus propios bailes, sus propias músicas, hablamos directamente su propio idioma, que con el pasar del tiempo se han logrado establecer en nuestra sociedad, ¿no? También podemos hablar de los elementos de la cultura como los valores, ¿sí? Que los valores prácticamente mantienen, en este caso, una sociedad establecida y en donde directamente nosotros tenemos que establecerla, ¿no? Normas y sanciones, es decir, toda costumbre, toda tradición, toda sanción prácticamente se establecen en esas culturas, ¿no? Y las creencias, sí, el tema religioso, pues todas las culturas tienen su propia cosmovisión religiosa y cada una de ellas directamente nosotros, pues, las respetamos y convivimos, ¿no? Los símbolos, los emblemas, el idioma y la tecnología. Por ejemplo, al día de hoy, ¿será que la mayoría de las culturas que nosotros tenemos aquí en el Ecuador tienen lo que son aparatos dispositivos, tienen el Internet tal vez, tienen redes sociales, nuestras culturas, o aquellas personas que pertenecen a nuestras culturas? No Sí. todos, no todos, profe. La mayoría. Imagino que en el oriente no debe haber. En la Amazonía. Ya, muy bien. Sí, la mayoría, Ok. sí, lo que es pueblo disculpe, quichua, dicen, en depende Oriente de sí los tiene. sectores también. Ok, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, la tecnología pues ha logrado llegar a la mayoría de las personas, ¿no? Y eso también incluye directamente dentro de nuestras culturas. Y ahí se van directamente aplicando pues a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando hay lo que son las festividades, carnavales, la Mama Negra, el Paseo del Chagra, bueno, tantos bailes que nosotros tenemos, prácticamente ellos comparten sus culturas, su música, su baile, su tradición con la población en general, ¿no? Y además de eso, directamente mantienen vivas sus tradiciones, con la finalidad directamente de que no desaparezcan, ¿no?
Aquí también tenemos ejemplos de cultura, como la cultura china, la cultura europea, las culturas precolombinas y la cultura 2.0 que se establece con el desarrollo de la tecnología y el Internet, ¿no? Entonces, miren, con la tecnología nosotros podemos conocer directamente culturas, pueblos, nacionalidades, idiomas, vestimenta, música de otros territorios directamente que estén fuera, en este caso del Ecuador. Entonces, digamos, yo quiero conocer un poquito acerca de los egipcios. Entonces, directamente ingresamos al Internet, ingresamos a la inteligencia artificial, películas, series, videos, me ayuda directamente a conocer acerca de esta civilización sin la necesidad directamente de ir a asistir allá, ¿no? Es decir, ubicarme directamente en el sitio, en esta cultura, ¿sí? Entonces, miren, el término cultura como tal destaca directamente las características propias que tiene el ser humano en un territorio determinado, ¿no? Por ende, nosotros tenemos que cuidar, tenemos que preservar, ¿sí? Nuestras culturas, que cada una de ellas y en cada año, cada día, pues nos enseñan un poquito más, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen de mi parte. No, No, profe, listen. gracias. No, Ok, listen. muy bien. Entonces, directo, pues vamos a determinar algunos aspectos. Entonces, justamente como les mencionaba, la cultura, pues, sigue siendo, ¿no? Un valor fundamental en donde destaca las características propias del ser humano. Es decir, todas las grandes virtudes que nosotros tenemos, ¿no? Y en cuestión directamente de bailes, de tradiciones, aquí en el Ecuador ya tuvimos los carnavales. Después, ¿qué viene? Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa, profe. Ok, muy bien, Semana Santa, ¿sí? Y miren, prácticamente pues nosotros en Semana Santa también tenemos una serie de requerimientos, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa, ¿cuáles son las características o qué cosas no debemos hacer? No debemos comer carne. Ok, muy bien, Hay que bañarse. hay que bañarse. También, muy bien. Entonces, miren, cada una de estas fechas directamente establecen lo que son formas o maneras en donde nosotros directamente tenemos que comportarnos, ¿no? Pero en fin, prácticamente la cultura sigue siendo un valor fundamental, ¿sí? En cada territorio, en cada parte del mundo y sobre todo directamente en nuestros territorios tenemos que cuidarlas y preservarlas, ¿no? Ahora, en este caso, si todos directamente estamos de acuerdo, ok, voy a hacer unas 2 preguntitas nada más, ¿no? No, perdón, cinco preguntitas de la clase. Vamos a ver si estuvimos atentos, si no, una pequeña actividad, ¿ok? Vamos, primera pregunta. ¿Sí? De el Ecuador. ¿Cuál es el plato típico de la región costa? El El biche, encebollado. Cebollado. Ceviche. El arroz Los maduro. maduros. Puede Ceviche, ser. el encebollado. El cuy. Ok, muy bien. De la El costa. encebollado, dicen. La sal Caldo de prieta gallina, dice. con maduro asado. Los Ok, mariscos. El ceviche, profe. el ceviche, muy bien. El Pregunta pescado. número 2. Ahora, ¿en qué región del Ecuador? Ok, ¿en qué región del Ecuador por lo general se comen los chontacuros? En la Amazonía. En el oriente, en En el la oriente. Amazonía. En el oriente, la Amazonía, El oriente. Ok, en el muy oriente. bien, sí hemos viajado, muy bien. 2. Pregunta número 3. ¿Sí? Ahora, la marimba. ¿De qué región o qué cultura o en qué provincia lo podemos encontrar? Esmeralda. Muy bien. Atacama. Pregunta 3. Puede ser muy bien. 4. Pregunta número 4. En el Ecuador, ¿sí? ¿Cuál es el animal típico que nosotros tenemos? Inclusive está en la bandera y en el escudo.
El cóndor. El cóndor es un ave. Ok, muy bien. Representa directamente nuestra bandera, ¿no? Quinta y última pregunta. Por lo general, cuando todos, bueno, no todos los ecuatorianos, ¿no? Cuando nosotros los ecuatorianos en algún momento tenemos un despecho, por lo general, ¿no? Sea sea el tema, por lo general, ¿qué tipo de música escuchamos para sentirnos más tristes? Vallenatos. Rocolas, vallenatos, corridos. Rocolas. Bueno, los Rocolas, vallenatos dice. realmente Hola. no Las los baladas. escuchamos. Músicas nacionales que son tristes. Las baladas. Dicen rocolas, vallenatos. Ok, directamente, no hablando de los pasillos, hablamos directamente de las rocolas, bueno, tantos ritmos que nosotros encontramos y obviamente pues nuestro territorio también es rico lo que es en música, ¿no? Pero en fin, todas las características que nosotros tenemos define directamente a los ecuatorianos, ¿no? Y por ende pues en cada territorio, en cada país del mundo mantienen sus propias cosmovisiones y obviamente nosotros tenemos que respetarlas, tenemos que cuidarlas y también ir a conocerlas, ¿no? Cuando tengamos un poquito de tiempo, salgamos de feriados, salgamos a conocer directamente a las culturas que viven en el oriente, culturas que en este caso pueden estar directamente en la costa, es decir, nosotros cuidar y preservar pues nuestras culturas y sobre todo pues nuestras tradiciones, ¿ok? Bien chicos, nos vamos a quedar hasta ahí por favor, ¿sí? No les voy a mandar ninguna actividad aún, ¿ya? Aún no les voy a mandar, ¿sí? Pero ya vamos a tener el tiempito después para realizarlas, ¿ok? De mi parte, chicos, pasen una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontraremos la siguiente clase, es decir, en ciudadanía, ¿sí? Cuídense mucho, una bonita noche. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, igualmente. Licen. Hasta mañana. Gracias, Lice. Gracias, Lice.